Sin quitarle ninguna importancia, ninguna gravedad a que Donald Trump esté en la presidencia de Estados Unidos y recordando que Donald Trump es el culpable, el que firmó, el que propuso toda una batería de más de 200 nuevas sanciones sobre el bloqueo que ya existía por 6 décadas contra Cuba, sin quitarle importancia a eso, es cierto, hay que decir, que estén los demócratas, estén los republicanos en la Casa Blanca, tal como ha demostrado la historia, la realidad de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siempre han sido de injerencia, de intentar destruir el sistema político de la isla de una manera u otra. Y además, en esta última administración demócrata saliente se ha demostrado realmente la naturaleza del sistema, del régimen de Estados Unidos en relación a Cuba. Y es que estuvo aprovechando estos últimos años el saldo digo entre comillas, saldo absolutamente demoníaco, ¿no?, contra Cuba de la administración anterior. Es decir, el resultado en forma de carencias, desabastecimiento, falta de medicamentos, empobrecimiento general de la población, causado por una batería de muchísimas sanciones, más, por supuesto, el fenómeno de la pandemia. Me quedo con una frase, ya digo, sin quitarle importancia, y sobre esto vamos a hablar en el programa de hoy, a que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y además que se vaticine, dicen que el arquitecto, el que inventó esta política de asfixia al pueblo cubano, o de más asfixia al pueblo cubano, pues resulta que parece ser que lo quiere poner de ministro de Exteriores, de secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, pues me quedo con una frase. Estados Unidos es una democracia, entre comillas, en la que cada 4 años cambia de dictador y este es el que decide qué país es el que hay que bloquear, invadir, arrasar o expoliar. Y en esto se resume más o menos lo que es el régimen de Estados Unidos, que democrático no tiene nada. Por cierto, esta frase se la agradecemos el envío a Mercedes López, cubana, patriota desde Asturias. Comenzamos este nuevo programa dando la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Ramas. Muchas gracias, José, siempre tu acertada presentación. Bueno, ante todo, un saludo cariñoso siempre a las amigas y amigos que nos ven, que están con nosotros, que están con el pueblo de Cuba, con un sentimiento y una acción solidaria para con Cuba, para con el pueblo. No cabe duda que la solidaridad se hace más urgente, más necesaria en estos tiempos donde el imperialismo de los Estados Unidos en su decadencia pues pretende apretar al máximo, incluso crear conflictos que no existían en áreas importantes del mundo y particularmente en América Latina y el Caribe. Pretende con bloqueos, sanciones y en definitiva imponiendo una guerra ilegal a los pueblos independientes y soberanos, pues retomar su poder hegemónico en la región. Y aquí estamos y efectivamente a mí por lo menos me ha causado sorpresa el nombramiento y el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos de un individuo que es cabeza visible o parte importante de la industria del odio contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra los pueblos de América Latina y el Caribe que tienen tienen gobierno, digamos, progresista, pero que se desmarcan un poquito, solamente un poquito, de el catecismo y las injerencias de los Estados Unidos en su vida económica, política y social. Pues bueno, Marco Rubio que es sorprendente porque es un senador que no tiene experiencia, diplomática, digamos. Bueno, un senador de 10 años, dicen, bueno, ahora lo ensalzan, de origen cubano, el primer es hispano que accede o que es nombrado para tan alto cargo. Hay que decir que el secretario de Estado
es un cargo poderoso dentro de las administraciones de los Estados Unidos. Justo está después del presidente, lógicamente, y del vicepresidente está el secretario de Estado. Y parece que primó digamos, la fidelidad o la confianza para nombrarlo para este cargo, que hoy, a día de hoy, pues se ha confirmado su nombramiento. Secretario de Estado Marco Rubio es un individuo ultraderechista, pro-israelí o pro-Estado sionista de Israel, pero sin un halcón, digamos, es lo que llaman un halcón. Y un anticubano. Y un anticubano total, integral. Anti-venezolano, o sea, todo lo peor que se pueda conseguir en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos hacia los pueblos de América Latina y el Caribe, que luchan por por avanzar en un camino propio, pues tienen en este individuo pues una pelea realmente importante. Y desde luego ya nos están anunciando esta administración por dónde va. Con este nombramiento ya nos dice, hay otros nombramientos, pero este es de capital importancia, ya no solo a nivel global, sino también importante para América Latina y el Caribe. Subraya la prensa internacional que es el primer latino, pero hay que decir, sí. Puede ser latino, puede ser lo que sea, pero es un fascista, es el culpable del sufrimiento del pueblo cubano, es el principal culpable, por encima de Trump, porque sí. Marco Rubio es el que ideó, el que diseñó, el que impulsó la estrategia de hambre y desesperación del pueblo cubano actual, no la de hace 60 años. Que para eso ya hubo otros individuos y muchos y algunos sin nombre. No, este individuo diseñó, impulsó y sigue impulsando el cumplimiento estricto de las más de 200 nuevas sanciones, entre ellas la aplicación total de la ley Helms-Burton, la persecución de todos los convenios médicos que sirvieron o que han servido a Cuba y que también sirven ahora, al menos de manera parcial, para sufragar los gastos de su sistema de salud. Es el que ha estado detrás de la persecución de cada una de las navieras y barcos que llevan combustible a Cuba. O sea, es el culpable de esta situación, el culpable principal. Si hay que poner un nombre, es ese. Desde luego no es una buena noticia, es una muy mala noticia. Sí, ya la noticia era mala, bueno, salió electo este señor, Donald Trump, pero realmente muy mala noticia. Este individuo fue el que promovió también la Operación Guaidó. Y es el que, bueno, su accionar pues llevó a la aprobación o al apoyo de esta jugada tan calamitosa para el imperio yanqui, de que 40 o 50 países apoyaran la candidatura, el esperpento de Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente encargado en una plaza pública, presidente encargado de Venezuela. Todo eso, todo ese andamiaje, toda esa fotografía que fue esperpéntica y que fue algo grotesco, pues detrás de ella, el que la impulsó fue este señor Marco Rubio. Un individuo realmente de ultraderecha, un individuo que, está en esa... lo han nombrado por fidelidad. Sin embargo, hay contradicciones porque cuando la primera etapa de la campaña o la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos atacó, hay videos ahí donde ataca a Donald Trump, es el circo del régimen estadounidense. Sí, un circo. Competía con él para la presidencia. Y claro. Exactamente, lo atacó, pero bueno, parece que hicieron las paces
Y como es un entendido, dicen en América Latina y el Caribe, da igual que no entienda del resto del mundo. Da igual que sea un patoso para la diplomacia con mayúscula para el resto del mundo, pero basta que tenga un conocimiento, que a ver qué conocimiento tiene, de los intereses de Estados América Unidos. Latina y el Caribe para que sean nombrados nada más y nada menos que secretario de Estado del Imperio Yankee. Así que ya estamos avisados, ya estamos preparados también para lo que viene. O sea, habrá que prepararse, el pueblo cubano se tiene que preparar, no solamente contra ciclones, contra terremotos, contra todo tipo de adversidades, sino además contra esta nueva ofensiva que viene. Y para eso está claro que Cuba necesita la solidaridad internacional, y no solamente el movimiento de solidaridad, sino necesita el apoyo y la ayuda de Rusia, de China, de Venezuela y de otros gobiernos que tienen que estar en estos momentos tan difíciles con Cuba. María Elvira Salazar, otro halcón y otra criminal, igual que este amigo, dice: Díaz-Canel, Maduro y Ortega deben tener pesadillas. Oigan eso. Ya se respiran aires de libertad, es hora de extirpar el cáncer del socialismo. Ahora empieza lo bueno. Dice por la victoria de Trump y por el nombramiento de Marco Rubio. Bueno, si hay que decir algo positivo, no sé si tiene algo positivo este individuo, pero fue uno de los 15 senadores republicanos que votaron en contra de un paquete de ayuda militar de 95.000 millones a Ucrania, que fue aprobado en abril, y parece ser que está a favor de un acuerdo negociado con Rusia para acabar, detener o encauzar ese conflicto. Veremos lo que ocurre. Lo que está claro es que mirando a Cuba, todos estos colectivos, todas estas personas, estos periodistas independientes, disidentes, ONGs afincadas en Miami, etcétera, que viven del erario público de Estados Unidos, de las subvenciones de la USAID y la ANED, se están frotando las manos, porque se sabe que del chorrón de millones que reciben, ahora van a recibir más, porque este es uno de los impulsores de esa política de injerencia a través de todo tipo de colectivos y grupos, que por supuesto son los que luego vemos en la Unión Europea, frente al Parlamento Europeo, aunque sean unos subnormales profundos y digan cosas tan absurdas, tan abyectas como las que oímos, pero esa gente, los que pagan los viajes, los que le pagan la actividad, ¿de dónde viene el dinero? De este filón que tienen, ¿no? Bueno, pues contra ello y frente a ello habrá que prepararse. Y es curioso porque aquí se da una gran contradicción, ¿no? En la Florida dicen que una gran mayoría de los cubanos y cubanas que viven allí, los que han podido votar, claro, los que ya tienen residencia, etcétera, y nacionalidad, parece ser que han votado por Trump. Y es lo que pasa un poco con el resto, o con una buena parte del resto, increíblemente, de la inmigración hispana en Estados Unidos, legal, la que tiene ya estatus, que han votado por Trump también, o una buena parte, ¿no? A los que vienen les cerramos la puerta, les ponemos un muro, les damos una patada en la boca para que no entren, pero yo aquí, como ya he llegado, quiero mantener lo mío, mi estatus, y quiero ascender en la pirámide social de Estados Unidos. Y curiosamente en el caso de Cuba se da la paradoja, y es que, bueno, Donald Trump indudablemente tiene una política, o va a tener una política, o por lo menos es el discurso que lanza, de deportación masiva. Masiva de centenares de miles de personas, dicen que incluso millones de personas, que quiere este individuo deportar. Y por supuesto puede frenar todo esto del parole humanitario, el de los cubanos y cubanas y de otras nacionalidades. David.cu publica un meme que dice:
Bueno, un tuit. En Cuba, un consumido pitiyanqui trumpista, un gusano, promedio, con la victoria de Donald Trump. ¡Que se prepare la dictadura cubana! Le quedan días, llegó Trump. 3 doritos después, ¡no! Se me jodió la visa parol. Trump, las vas a quitar. Bueno, pues a ver si les toca a estos un poquito de la medicina de Trump, que realmente se lo merecen. Pero te encuentras, José, bueno, en las redes que pululan los arrastrados, pululan los sinvergüenzas, las sinvergüenzas, los malnacidos, las malnacidas, que son tan cobardes que incluso están esperando con una ansiedad desmedida esta administración de Donald Trump y ya le proyectan, hablan, escupen, vomitan que la revolución cubana ya termina con la administración de Donald Trump. O sea, ya están vociferando y vomitando, tratando de trasladar matrices de opinión en las redes de que ya se acabó el comunismo, porque aquí lo que está detrás de todo esto es, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es la ansiedad que tiene Estados Unidos por el control hegemónico total de América Latina y el Caribe. Ya tiene aliados, el caso de la Argentina ahora de Javier Milei, es un aliado estratégico muy importante para Estados Unidos, y otros en la región que, bueno, parece que no tienen claro el camino que deben tomar como dirigentes de sus pueblos y están basculando hacia las posiciones de derecha y de sometimiento con respecto a los Estados Unidos. Es decir, que está el mapa, el ajedrez, como se suele decir, con ambivalencia, y ahora con la administración de Donald Trump, pues se verán realmente en América Latina y el Caribe quién es quién. Se verá quién es quién. Bueno, pues Lázaro, volviendo al tema del parole, es decir, de este mecanismo que legalizó la administración saliente de Joe Biden para encauzar una buena parte de la migración de algunos países hacia Estados Unidos, el parole humanitario, entre ellos Cuba, nos da una explicación el país de por qué se supone que los migrantes cubanos estarían un poco más tranquilos con estas políticas de expulsión de Trump, etc. Y estarían más tranquilos, ¿por qué? Por el privilegio que tiene la inmigración cubana. Y nos lo explica muy bien Carla Gloria Colomé, mercenaria, periodista del País, supuesta especialista en temas cubanos. Digo mercenaria porque esta pseudoperiodista estuvo cobrando del financiamiento que da el gobierno de Estados Unidos a un medio llamado El Estornudo durante muchos años. O sea, eso de mercenaria no es un insulto gratuito, no, es que tú estás cobrando dinero, sueldo, tu salario, de esa potencia que está bloqueando, asfixiando y tratando de matar por hambre a tu propio pueblo. Y lo hacías además desde tu propio territorio, desde territorio cubano. Ahora ya parece ser que te paga el país, has dado el salto. Bueno, pues nos explica que, claro, el programa de parole humanitario ha beneficiado a más de 500.000 de ciudadanos de 4 nacionalidades: Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Pero el presidente Donald Trump dijo hace poco a la cadena Fox News que revocaría ese parole y expulsaría a las personas acogidas, porque el parole, en el caso de el resto de países, no de Cuba, vale para 2 años. Es decir, que al de 2 años, para casita. ¿Qué ocurre? Que en Cuba tienen un privilegio y por eso están tranquilos, nos explica esta periodista o pseudo periodista. Y dice:
La ley de ajuste cubano de 1966, esa ley de Estados Unidos que privilegia la inmigración cubana, garantiza que los ciudadanos tengan menos miedo que el resto de los emigrantes, los ciudadanos cubanos, cuando el republicano hace estas declaraciones. Cuando todos se preguntaban qué iba a suceder con los primeros venezolanos que llegaron a Estados Unidos amparados por un patrocinador, que es lo que necesita la persona que va a emigrar con el parole, necesita un patrocinador en Estados Unidos que digamos que le cubre los gastos, etc. Las autoridades confirmaron que no había una extensión de más de 2 años, ¿no? De más de 2 años. Pero en el caso de los cubanos, y atiende aquí, les basta permanecer de forma legal el tiempo de 1 año y 1 día para acogerse entonces a lo bueno, que es la ley de ajuste cubano, y solicitar primero la residencia permanente para en 5 años acceder a la ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿a qué jugamos? Donald Trump, ¿no quieres expulsar a todos los emigrantes? Señor Marco Rubio, ¿no? ¿Tú también no participas de esta retórica anti-inmigración? No. Pero luego, para poder desestabilizar, para poder decir que el gobierno y el régimen cubano hace escapar a su ciudadanía, entonces aplicas un privilegio migratorio a los cubanos. De todas maneras, veremos qué pasa con todo esto en los próximos meses y años, porque realmente su proyecto de deportación masiva es complicado. Sí, bueno, ante el comentario que me interesa, hay una nota que dice que el exdirector del Servicio de Inmigración, Thomas Hammond, elegido por Trump para ser el zar de la frontera, afirma que los menores nacidos en Estados Unidos también podrían ser deportados. Ahí no incluirán los hijos de cubanos que, claro, ya están acogidos. Podrán ser mejor, pero otros, porque lo cierto es que desde el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, ya los primeros meses, donde se implementaron las primeras medidas de bloqueo, las acciones agresivas contra Cuba, no desde el punto de vista político, también desde el punto de vista militar. Hay que recordar el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, que ha sufrido el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Se privilegió a los migrantes. O sea, ahí vino, bueno, las campañas fueron intensas y hubo medidas que privilegiaban a los que emigraban. Y de ahí viene también el doble rasero de que el que emigra de Cuba, como tantos países del mundo hacia Estados Unidos, la primera potencia económica y militar del mundo, pues en el caso del cubano o cubana, es que escapan, huyen del sistema o del régimen comunista, ¿no? Ellos no emigran, ellos no emigran como otros, no, huyen, se escapan, esa es la matriz de opinión, huyen, se escapan, y por tanto del régimen, del comunismo, etcétera, y por tanto hay que tener una actitud desde el punto de vista político, condescendiente para esos cubanos, pobrecitos, pobrecitas, que están luchando y que huyen, que se escapan, etc. Esa narrativa llevó a el privilegio la ley de ajuste cubano, por ejemplo, dentro de la ley de ajuste cubano, la política de pies secos, pies mojados, es decir, que cualquier cubano o cubana que llegara a Estados Unidos de la forma que sea y tocara la arena, las playas, llegaran a las playas, ya tenían automáticamente un estatus diferente al del resto de migrantes de América Latina, el Caribe, incluso del mundo, totalmente diferente, con muchos beneficios. Llegaban y al año ya podían aplicar para la residencia permanente, incluso un poco más adelante, 5 años creo, la nacionalidad en el país más rico. Es decir, eso
era, bueno, un agravio y una grotesco hacia el resto de los ciudadanos de la región, totalmente, que no tenían esos beneficios. Por tanto, ya la migración cubana en Estados Unidos, y particularmente en el sur de la Florida, fue una inmigración privilegiada por esa política de Estados Unidos que a todos, y todavía hoy, a todos se le etiquetan o se le pone el cartel de exiliado político. Exiliado político. Y todavía aquí te gusta, no, los exiliados, ¿no? Exiliados, ¿no? O sea, prostituyendo el concepto de exiliado por beneficiar a Cuba. Entonces vamos a ver ahora si verdaderamente esa política que pretenden implementar esta administración incluye también a cubanas y cubanos que han llegado de forma irregular a los Estados Unidos. Ya te digo yo que habrá una buena parte que también sufra esa política y que se arrepentirá. Sí. Porque a todos no los va a beneficiar. Donald Trump, en ese sentido, lo tiene absolutamente claro. Bueno, hay un personaje del que no podemos dejar de hablar por lo miserable que es, por lo sinvergüenza que es, y además por el espacio que tienen los medios de comunicación españoles, por ejemplo. Desgraciadamente, tenemos que hablar de Yotuel Romero. Por Cuba acaban de pasar 2 huracanes. Ha habido varios terremotos. Anteriormente, debido a la persecución de los combustibles, al bloqueo, al disparo a todas las fuentes de ingreso, hubo un apagón general en Cuba, que luego hubo otro por el huracán. Es decir, la situación peor no puede estar. Y además de eso, gana Donald Trump. Bueno, pues lo que nos dice lo que nos tiene que decir un cubano, una cubana residente fuera, es primero preocuparse por la grave situación que pasa a su pueblo y ver cómo puedo ayudar. Digo yo, eso es lo que tendría que pasar por la cabeza lo primero de un migrante de cualquier país en relación a su país que lo está pasando tan mal. Bueno, pues lo primero que leemos en Facebook de este sinvergüenza, Yotuel, es: ¡vamos, Cuba! La gran rebelión se acerca. ¡Vamos! Es decir, está llamando a la gran rebelión y a la violencia en la calle, aprovechando las circunstancias de los grandes apagones y de los daños causados por el huracán. Pero es que después da una entrevista en una revista dedicada al músculo, a la gimnasia, que se llama Men's Health, salud de hombres, ¿no? En su sección de fitness le hacen una entrevista a Yotuel Romero y le preguntan: ¿cómo pueden los ciudadanos echar una mano a Cuba? Y escucha lo que dice Lázaro. Cuba no es un destino turístico, fíjate a dónde apunta. No dice, bueno, pues hay que enviar medicamentos, envíe medicamentos a través de unos amigos, a través de quien sea, pero ayuda a alguien. A lo que apunta, lo que elige para ayudar a su país, mira lo que es. Cuba no es un destino turístico y de fiesta. Ir allí, es decir, a hacer turismo allí, es dejar el dinero a la dictadura y al régimen para que compre armamento para reprimir al pueblo. Mira si se puede ser. Bueno, eso no tiene calificativos. No veo a españoles yendo a Corea del Norte. Cuba es la Corea del Norte del Caribe. Todos son esclavos de la dictadura. Cuanto más ayudemos a no cooperar, más fuertes se sentirán allí. Más fuerte se supone que se sentirá el pueblo cubano, cuanto menos turistas y menos dinero se deja en el país. Increíble. Tienen que sentir la empatía del mundo. El dinero que se genera no va al pueblo, va a la dictadura. Es una cosa realmente increíble. Es algo inaudito. Es algo que yo no lo he oído en ningún otro personaje público de cualquier otro país, que al verse al gobierno que está en su país de origen, yo esto no lo he oído nunca, que estés haciendo una campaña para que
de las pocas fuentes de ingreso que tiene el pueblo cubano, Cuba, que es el turismo, después de que le han dinamitado por todas las acciones del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de Estados Unidos, después de todo eso, lo poco que tienes es el turismo, y que haya gente que haga campañas para que encima no vaya ahí la gente. ¿Por qué? Primero, ¿tú cómo puedes sostener que el dinero del turismo va a armamento para reprimir al pueblo? Primero, ¿qué represión hay en el pueblo? Compara la represión, no tú, que eres un anormal y eres un ignorante, cualquier persona que nos escuche. La represión que existe en Cuba, compara la represión, entre comillas, con lo que existe en cualquier otro lugar del mundo. Incluido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, España. En la Europa democrática y que hagan una comparación de todos esos coches, furgonetas, aparatos para lanzar chorros de agua, todo el equipamiento antidisturbios de la policía. Compáralo con lo que tienen en Cuba, que encima no lo utilizan. O sea, eso para empezar, pero es que después, de dónde saca el dinero Cuba para tener un mínimo sistema de salud, educación, cultura, etcétera, más que de las fuentes de ingreso grandes como el turismo? Pero es que incluso si niegas eso, le vas a negar a un propietaria de un pequeño establecimiento de alquiler de habitaciones turísticas privado, le vas a negar el derecho a vivir, porque es lo que estás haciendo. Estás impulsando que esa persona se muera de hambre, que no tenga ingresos. Es absolutamente increíble lo de este individuo, que realmente tendría que recibir la desaprobación y el reproche público de tanta gente, tantos celebrities que aparecen en la tele, pero que luego, encima, le van a apoyar cuando presenta un documental falsario y lamentable, producto del chantaje a muchos artistas, como es el llamado Patria y Vida. Increíble. Bueno, es que no tiene calificativo individuos como este, un tipo rastrero, totalmente desconectado de la realidad, totalmente descompuesto, putrefacto, un individuo con evidentes carencias culturales, sentimiento patrio no existe, una persona totalmente desnaturalizada, totalmente viciada, absorbida por el sistema capitalista, por ese mundo de millonario que le hace perder la visión sobre las realidades del pueblo de donde nació. Y realmente da asco, este tipo de gente da asco, y efectivamente merece el repudio total, el repudio de todas las personas de bien, de todas las personas que tienen un sentimiento de apoyo, de solidaridad, y que comprenden perfectamente, si tienen conciencia, como toda la solidaridad que existe en el mundo hacia el pueblo cubano, tienen la conciencia y tienen la visión de por qué Cuba está atravesando por tan difíciles situaciones. Hay que tener en cuenta que, y hay que repetirlo, y lo tenemos en cuenta, que Cuba está sufriendo una guerra expresada en un bloqueo económico, financiero y comercial que es el más abarcador, el más, no solo en cuanto a medidas, sino en el tiempo, el de más largo tiempo y el más abarcador de la historia de la humanidad. O sea, no es bobería. Y entonces viene un imbécil como este, el Yotuel, porque es analfabeto, es imbécil, y está al servicio de las peores causas de la política criminal de una potencia imperialista contra el país que le vio nacer. No tiene alma, no tiene sentimiento, no tiene moral. Y aparece, y efectivamente aparece. Hay una anécdota que, bueno, no viene aquí al caso, pero fíjate hasta dónde. Voy a hacer la compra en el Eroski, en Baracal, una compra sencilla,
y no encuentro lo que estoy buscando. Hablo con una trabajadora y me lleva, ven, ¿eres cubano? Sí, soy cubano. Yo siempre digo 100% 1000 por 1000. Y dice, entonces tú eres patria y vida. ¿Cómo patria y vida? Yo soy patria o muerte. No, patria y vida. Dice, sí, es lo que toca ahora. Tú no ves, yo duele, esto de patria y vida. Él dice, no, yo soy patria o muerte, venceremos. Dice, ¿cómo? Sí, patria o muerte. Eso no tiene... no tiene discusión. No tiene discusión. Y dice, pero eso que usted dice no tiene nada que ver con Cuba, no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Ahí lo que hay es un negocio montado por un imbécil. Así de claro. Resumen y titular. Un negocio montado por un imbécil. Bueno, pues otro elemento inclasificable, en este caso de la política española, es Bertrand Ndongo. Bertrand Ndongo es un ciudadano nacido en un país africano, pero que es un activista de la ultraderecha española. Es de estos ciudadanos negros que ha conseguido Vox, esta corriente neofascista y neofranquista, o mejor dicho, franquista, porque él dice que es franquista, para ir a provocar a la gente de izquierda. Bueno, para él todos son comunistas, aunque sean socialdemócratas, pero bueno. Y publicaba hace unos días un tuit en el que se veía a José Legrá, este gran boxeador cubano, nacido en Baracoa, que vive todavía en España. De hecho, ahora está mayor, vive en una residencia, por cierto, abandonado por tanta gente a la que él ayudó económicamente. Y José Legrá aparece en este tuit. Él fue un gran boxeador que ganó mucho dinero, un boxeador profesional que compitió por España, y se ve un tuit en el que está con el dictador Francisco Franco, y este hombre, este activista de la ultraderecha, dice: con Franco no estarías ni en España. Esto es lo que algunos le han dicho a él, a este ciudadano de ultraderecha, que Franco pues no le habría dejado estar en España por ser negro, ¿no? Bien. Y dice y le responde: sois unos ignorantes de mierda. Y entonces pone la foto de José Legrá con Franco. José Legrá, que es negro, con Franco. Dice: pues este negro que veis en la imagen, José Legrá, mientras los comunistas cubanos no le dejaban boxear, se lo prohibieron, literalmente. Se vino a España franquista y aquí triunfó. Con Franco yo sería ministro. Pero otro idiota. Pero ¿qué ocurre? Que esta gente increíble. Son tan ignorantes y tan idiotas que se confunden desde el minuto cero. Sí, totalmente. Cuba Información habló con José Legrá hace años, ha hablado en varias ocasiones y hemos publicado varios trabajos sobre la figura de José Legrá. Lejos de ser lo que él dice que es otra cosa. En el año 2009 participó en el 4º encuentro europeo de cubanas y cubanos residentes en Europa, de carácter patriótico, es decir, cubanos y cubanas que apoyan a la revolución. Qué curioso, ¿eh? Y la Asociación Hispano-Cubana de Amistad con Cuba, Bartolomé de las Casas, publicaba un tuit muy clarificador. Dice: es cierto, tras el triunfo de la revolución se radicó el boxeo profesional. Ok. Para fortalecer el boxeo popular, un deporte que cuenta con una amplia tradición, etcétera, etcétera. Pero a José Legrá jamás se le prohibió boxear en Cuba. Es más, el púgil, conocido como el Puma de Baracoa, participó en encuentros de cubanos residentes. Por ejemplo, en este vídeo de 2009, que hay que decir es de Cuba Información, se le puede escuchar de viva voz explicar las razones por las que decidió emigrar, además de mostrar su explícito apoyo a la revolución y al comandante Fidel Castro. Zas. Exactamente. Vamos a escuchar, si te parece, las palabras de José Legrá.
Yo no todas aquellas personas que han salido del país son contrarrevolucionarios, contra Fidel, no gustan el sistema, etcétera, etcétera. Yo, José de Grautia, de Baracoa, Cuba, hasta el final de mi existencia, porque yo no nací en China, yo nací en Cuba, en Baracoa. En el momento de la revolución, empezaba a boxear y se terminó el boxeo profesional, triunfó la revolución, nuestra revolución, porque es nuestra revolución, aunque lo admiten o no, es nuestra revolución. Triunfó y entonces ya yo no podía boxear profesional y un gran amigo mío que yo lo tengo en la gloria porque era buen amigo, Jorge García Bango, me dio el permiso para poder salir del país. Jorge García Bango me dio el permiso, repito, para la abundancia, me dio la satisfacción de poder boxear. Nunca, repito, otras registraciones. Yo nací en Cuba, yo nací en China. Y por circunstancias de la vida he venido aquí a boxear, que yo justamente hoy llevo 46 años, 1 mes y 3 días, porque yo salí el 14 de septiembre de 63. Muchas gracias a todos. Y lo único que puedo decir que viva nuestro comandante y toda su forma y la manera de pensar. Que Dios bendiga a todos. Buenos días. Demoledor, bueno, como fueron sus puños. Vaya. Que Dios bendiga a nuestro comandante. Sí. Nuestra revolución, porque es nuestra revolución. Por circunstancias salí de Cuba, etcétera, etcétera. O sea que creo que este señor está un poquito desinformado y desorientado. Aparte de ser un franquista, que eso ya lo define. Totalmente, totalmente. Bueno, yo he tenido el honor de conocer persona a este gran hombre, este gran cubano, José Pepe Legrá. A mí que me gusta tanto el boxeo, pues lógicamente, pues... Tienes unas fotos con él, ¿no? Sí. Una persona humilde, pero con unos valores realmente admirables. José Pepe Legrá, él sale, lo explica, lo dice, no por adversar a la revolución naciente, a la naciente revolución, sino porque evidentemente él tenía su vida insertada en el boxeo profesional. Hay que decir que ya tenía una trayectoria destacada antes de salir de Cuba. Si el gobierno revolucionario prohíbe no solo el boxeo profesional, sino el deporte profesional para hacerlo deporte derecho de todo el pueblo. Ahí se crea el INDER, el Instituto Cubano de Deportes, y no el boxeo, todos los que estaban insertados en el profesionalismo entonces, pues algunos se quedaron como entrenadores, como profesores, para contribuir al desarrollo del deporte en Cuba. Porque, hay que decirlo, el deporte era para unos pocos, o sea, el deporte profesional y los que vivían del deporte profesional era una minoría, o sea, el deporte no era de todo el pueblo, era de las personas que tenían determinado talento y se insertaban en aquellos clubes que había, clubes privados de gente de dinero que promocionaban a determinadas figuras. O sea, por eso siempre hubo talento en Cuba, desde luego para el deporte, pero el deporte profesional realmente capitalizaba una parte del desarrollo deportivo y también social del pueblo. O sea, eran cuestiones privadas. Es decir, que cuando se prohíbe el profesionalismo, entonces, como dice, el deporte, derecho de todo el pueblo, es cuando Cuba empieza a emerger del fondo, porque realmente eran figuras destacadas, sí, pero individuales, figuras individuales que se destacaban, y en el caso de José Legrá, como otros, pues vivían, su vida estaba enfocada en deporte profesional. Al abolirse, él menciona ahí a Jorge García Bango, que fue durante muchos años presidente del INDER. Entonces, hablan con él y él dice, bueno, yo quiero seguir mi carrera donde haya profesionalismo, porque readaptarse a todo el mundo, readaptarse a otra forma, pues realmente ya si tienes establecida tu vida, tu proyecto de vida en algo, pues es lo lógico
que vaya donde pueda desarrollarlo. Pero hablaron con él y él entendió perfectamente, bueno, todo y salió normal. No es que se exilió ni se escapó, no, para nada. Para nada, nunca dejó de querer a Cuba, siempre tuvo una posición de admiración incluso hacia las políticas impulsadas por la Revolución Cubana. Claro, llega a España, al Estado español, y ahí hay un cubano, también muy destacado, de las provincias orientales, que lo ayuda, porque ya estaba establecido en Barcelona, Quic Tunero. También otro de los talentos tremendos, maravillosos que dio Cuba en el boxeo, y tenía un gimnasio. Bueno, a través de Quic Tunero es que él va desarrollando su carrera, o continúa desarrollando su carrera deportiva aquí en España. Fue un doble campeón del mundo, fue campeón de Europa, campeón del mundo, un estilista fantástico. Todos le tenemos aprecio porque nunca ha traicionado la revolución, nunca. No hay un comentario o una entrevista que le hayan hecho que haya tenido una posición contraria al proceso revolucionario cubano. De modo que ¿cómo tú le dices? No sé. El Endongo. Sí. De ultraderecha. Bertrand Endongo. Que está ultraderecha, debe leer más, documentarse más, informarse mejor, porque está cometiendo aquí se está hundiendo en el fango, pero sin freno. Deseamos que le gracie. Hay por cierto, un artículo que se hace hace mucho tiempo, que dice de millonario a una residencia, porque ganó mucho dinero, es cierto. Pero bueno, ahora tengo entendido que está en una residencia. Voy a ver si puedo contactar en el lugar y con él y hacerle la visita cuando pueda ir a Madrid. Bueno, pero pues bueno, ya aquí yo pensé que esto lo decía Yotuel también. Bueno, tal para cual. Tal para cual. Pero bueno, aquí se ve la manipulación que hay, la mentira. No tienen ni pudor a la hora de exponer un caso. No están, evidentemente hay maldad. Y cuando dice, no, yo sería ministro, ¿no? Es un provocador, es un provocador. A ver, es una marioneta de Vox. Necesitan un ciudadano negro para decir que ellos, que son no son racistas. Ponen una mujer para decir que no son machistas, pero en el fondo son racistas, machistas y franquistas. Así mismo. Pues más manipulación en los medios de comunicación, y estos no son redes sociales, la ultraderecha, no, es la agencia EFE y es otros medios de comunicación que le dan pábulo y le dan credibilidad a organizaciones que están pagadas por el gobierno de Estados Unidos, como es Cubalex. Cubalex es una organización que vive, cuya estructura de salarios, de viajes y de todo está pagado por las subvenciones del gobierno de Estados Unidos. Y esta organización es la que luego le pasa sus informes sobre detenidos, sobre maltratos, sobre supuestas torturas, etc. ¿A quién? Pues a los medios de comunicación, que repiten su narrativa como si fuera la Santa Biblia, para los que creen, ¿no? Sin contraste de ningún tipo. Y entonces leemos, la Fiscalía General de Cuba ha abierto proceso penal contra personas que han utilizado los apagones, el proceso de recuperación, para destruir bienes y para generar violencia en la calle, que ya me parece alucinante, hacerlo en una circunstancia de este tipo, ¿no? Y dice que, están en prisión provisional varias personas por atentado, desórdenes públicos y daños a causa de hechos de agresión hacia autoridades, hacia inspectores de los territorios, que han provocado lesiones y alteraciones del orden. Bien, en el marco del huracán Rafael.
Pero la agencia EFE, ¿qué nos dice? Que fueron detenidos tras protestar por la falta de electricidad. ¿Mm? Y entonces la información, como digo, se la aporta Cubalex, que califica las detenciones de arbitrarias, ¿no? Entonces, la agencia EFE solo publica la versión de Cubalex, que es el enemigo. El enemigo, sí, el que está... Que es como si dijéramos, es el Departamento de Estado. ¿Eh? Y luego enlaza esta acusación lamentable, ¿eh?, con otras, también hubo otras manifestaciones callejeras, principalmente cacerolazos, que han sido reportadas en redes sociales. Bien, hubo cacerolazos, cosa que existirían en cualquier lugar del mundo con alguien que lleva una semana sin electricidad, yo entiendo. Y en Cuba, pero hay que decir que ninguna de estas personas a las que se le ha abierto un proceso penal o que están en detención provisional ha sido por una cacerola, ¿eh? Estáis mintiendo, estáis tergiversando. Totalmente. Sí, estáis manipulando, porque aunque no lo decís directamente, más o menos estáis dando a entender que los que estaban con la cacerola ahora están en la cárcel y no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que lo más grave de todo esto es que no explicáis que esto de la cacerola es el último paso de un proceso que se inicia con una guerra económica al país llamada bloqueo, llamadas sanciones, que no mencionáis jamás en vuestras notas. Parece como que hubiera caído del cielo una maldición en Cuba, o sencillamente, que es lo que pretendéis, que el gobierno cubano lo hace tan mal, que genera apagones, que genera hasta huracanes, no sé, por echar la culpa. No, es increíble, pero es una enajenación tan bestial de gente enajenada, repetimos, y valga la redundancia, que están ya en una descomposición tal, precisamente la que necesita el imperio yanqui para seguir avanzando, creen ellos, en los fines, es el fin de apropiarse de Cuba. No lo van a lograr jamás, aunque tengan estos serviles peones, que bueno, son los arrastrados que hacen el trabajo sucio, digamos, y manipulan, mienten descaradamente, ni siquiera se detienen a analizar, a revisar, no, mienten porque es lo que le ordenan y por ello les pagan. Entonces, cuando uno ve estas cosas, le digo, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? Pero es que están ellos insertados dentro de esa narrativa que viene, bueno, ya sabemos, del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, en fin, en definitiva de los que pagan, de los que ponen el dinero para seguir intentar horadar la fortaleza de la revolución. Utilizando ¿quién? A individuos de este pelaje, que no tienen incluso ni respeto por la información veraz, dedicada sobre todo a esclarecer, porque no solo es dar una información, pero si no dice el origen, la base, no deja a la gente sin un conocimiento real del por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Entonces lo que hace es que la culpa ahora de los ciclones, de los huracanes, de terremotos, es del régimen. O sea, pero así, es tan descarado y tan... Son cómplices, los colaboradores necesarios de la guerra son estos medios de comunicación. Los ciberterroristas, eso es crear un ciberterrorista. Bueno, hay que decir que la agencia EFE tiene un acuerdo con la alcaldía de Miami por el cual recibe dinero la agencia EFE, así que no nos extraña absolutamente cuál es su narrativa en relación a Cuba. Mientras tanto, en un sitio tan democrático como el Estado español, donde las protestas se encauzan de esta manera,
Toblerone 2.0 dice: en Valencia los ciudadanos están siendo reprimidos y los medios guardan silencio. Si fuera en Cuba o Venezuela, otro sería el trato de la prensa tradicional. A palos en Valencia tras la gran manifestación que hubo en contra de las autoridades de la Generalitat Valenciana, realmente responsables de una tragedia. Y un tuit que no tiene que ver con Cuba directamente, pero tiene que ver con la circunstancia de lo que ha ocurrido en Valencia, y es de Gabriel Rufián, este diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de Diputados de España. Mintieron con Irak, mintieron con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak 42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid que murieron por culpa de usted y su equipo, señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y mienten ahora con la gestión de la DANA. Es decir, él apunta directamente a los responsables de todo eso. Y nos vamos a ir despidiendo con un tuit de El Necio, desde Cuba, que dice: ojo al dato, al salir Joe Biden, serán ya 14 presidentes de Estados Unidos, incluyendo a Trump, los que han fracasado en su intento de derribar la independencia de Cuba, ni con bloqueos y sanciones, ni con invasiones militares, ni con guerras biológicas, ni con atentados. Mi pueblo cubano. Bueno, pues este es el mensaje. Ni Trump, ni Marco Rubio, esta guerra desigual, despiadada, la van a volver a perder. Seguro. Marco Rubio va a ser el fin de Marco Rubio, no de la Revolución Cubana. Sí, de la carrera política de ultraderecha, que en él se están apoyando todos los odiadores, todos los miserables, los malnacidos, la gente desnaturalizada, se apoyan cobardemente en un triste personaje que es el Marco Rubio, que yo digo que incluso en esta misma administración puede tener corta vida porque bueno, realmente no tiene conocimiento, no conoce lo que se está desarrollando en el cuerpo de América Latina y el Caribe, vamos a decir así fonéticamente. Él no conoce él conoce las políticas agresivas del imperio cual representa hacia países que han decidido construir un camino propio, sin injerencia con la premisa de ser libre, mantener la libertad, la independencia, la soberanía y la dignidad como nación y como pueblo. Eso, lo único que conoce eso. Y entonces ahí va a descargar todo el poder, van a apretar más sanciones, pero están condenados al fracaso. Han estado, incluso cuando, bueno, claro, estos son otros tiempos, otro ajedrez, digamos, en la política internacional, pero están condenados al fracaso. Todo lo que tenga que ver con agresiones, además de forma ilegal, es una vergüenza. Los que hablan de derechos humanos, los que hablan de los que lanzan políticas engañosas, mentirosas, y hablan con la cobertura de los derechos humanos, la democracia, mentira, absoluta mentira. Y como es mentira, y no hay valores, y no hay decencia, pues se van a estrellar. Una vez más se van a estrellar contra el pueblo cubano, contra la Revolución Cubana, contra el pueblo bolivariano en Venezuela, contra el pueblo nicaragüense, porque es que se le ve las caras de asesinos, de criminales, de violadores del derecho internacional. Son creídos y van a recibir una derrota. Así que venga Trump, venga con todo su equipo, estamos entrenados ya. Ya los pueblos están entrenados y lucharán hasta el final contra los agresores, contra los criminales, contra los sinvergüenzas y contra los que se creen todavía hoy que pueden dominar al mundo como antaño. Bueno, pues muchísima solidaridad al pueblo cubano en tiempos tan difíciles, y aquí seguiremos apoyando
su libertad. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.